Entonces, eso fue básicamente el 28. Nos quedan 3 lecciones que tenemos que ver. Vamos por la 29. Mi hermana diría diluvia. Está lloviendo fuerte. Ok, entonces, temas que tienen que ver con administración local de los dispositivos. Y vamos a ver algunos temitas, digamos, que típicamente están involucrados en lo que uno normalmente llama administración. Y eso tiene que ver con actualizar imágenes, asegurarse que uno tiene un backup de la configuración o cosas por el estilo. Entonces, si se quiere, como les comentaba antes a la mañana, digamos, volviendo atrás en el tiempo, o sea, tenemos que administrar los equipos a mano, cada uno de ellos, ¿no? Un poco para por ahí corregir una impresión acerca del tema del contenido del curso y que tenga que ver con la historia nada más. Independientemente de cuál sea el sistema que voy a usar para gestionar, claramente está bueno saber qué es lo que necesito hacer y qué es lo que hacen los equipos. O sea, yo creo, en algún sentido, como creían en su momento los maestros que enseñaban a sacar raíz cuadrada, que está bueno entender cómo es, independientemente de que después la herramienta que utilizo me lo vuelva súper fácil. Es muy peligroso usar herramientas que hacen cosas que uno no comprende, porque en el momento en que la herramienta falla, uno está totalmente perdido, o sea, no tiene forma de responder de ninguna manera. Y la idea de la certificación de Cisco desde el punto de vista de networking es uno sabe de qué se trata, no solamente sabe usar una herramienta de configuración. Ok, entonces volvamos a esto. Los equipos, lo vimos al principio, tienen memoria, tienen RAM, tienen RAM y corren un cierto código. Una de las cosas que uno tiene que hacer de vez en cuando es actualizar ese código. Y típicamente, hoy por hoy, eso se hace a través de red utilizando TFTP. En algún momento, los equipos requerían hacer transferencias por puerto serial, lo que era realmente, digamos, era terrible. Desde hace bastante tiempo, los equipos tienen un código en ROM, con lo cual, no importa lo que pase, siempre tengo una imagen que es capaz de implementar el transporte vía red y entonces uno puede usar TFTP para cargar una nueva imagen, lo cual está espectacular, ¿no? Literalmente, en un curso que tuve que dar una vez, me tuve que quedar a dormir en el sitio porque uno de los equipos no tenía la imagen que correspondía y la única forma de recargarle la imagen era por X-Modem, digamos, por transferencia a través del puerto serial. Y la transmisión de esa imagen, que era un 3640, me acuerdo como si fuera ayer, tardó 3 horas y media y yo tenía que empezar el curso el día siguiente y la única forma de hacerlo era me quedé a dormir, digamos, en el sitio. Locura. Ok. Entonces, Show File Systems. ¿Esto qué me muestra? Me muestra como si fuera un soporte de archivos la capacidad que tengo de almacenamiento en el equipo. Y típicamente, independientemente de algunos que son virtuales, por decir así, en la mayoría de los equipos voy a tener alguna forma de flash, que es el término que normalmente Cisco usa para referir a memoria no volátil de estilo flash. En este caso estoy viendo flash 0 y flash 1, pero flash 1 sin disponibilidad. Hay muchos equipos que tienen memoria flash insertable, digamos, una placa
SMCIA o una tarjeta de flash o alguna forma de tener flash externa. Amén, con eso puedo llegar. Más opciones. Después hay opciones de lo que llamamos pseudo file systems. Uno de los comandos que tiene el sistema operativo es copy. Y cuando uso copy, el comando me deja copiar archivos entre distintos file systems y eso incluye pseudo file systems. O sea, me deja copiar, por ejemplo, a TFTP, que debería andar por ahí dando vuelta, creo que ya lo pasé, ahí está, TFTP o HTTP. Y eso es que el mismo sistema operativo va a implementar ese protocolo de transporte para llevar el contenido a algún otro lado o para traer el contenido de algún otro lado. TFTP es un protocolo trivial de transporte de archivos, de hecho el nombre es Trivial File Transfer Protocol, se implementa sobre UDP, puerto 69, y es un protocolo comúnmente usado para transportar archivos cuando uno todavía no tiene sistema operativo. ¿Qué significa eso? Bueno, muchos equipos chicos cargan lo que llamamos un monitor, un pequeño código que implementa alguna operatividad. Los equipos Cisco también tienen ese esquema. Normalmente uno no lo ve porque el monitor está configurado para cargar automáticamente la versión del sistema operativo y uno lidia directamente con iOS. Pero en muchos equipos, prácticamente todos los equipos, yo puedo interrumpir el proceso de buteo y quedarme en ese monitor, lo que llamamos ROM-MON, por Read Only Memory Monitor. Y nada, hay documentación que dice cómo desde ese modo acceder a una copia de archivo por red o cómo cambiar configuración, cómo recuperar el equipo cuando perdí la password, por ejemplo. En general tengo que borrar la configuración del equipo, pero hay una cierta cantidad de operaciones que puedo hacer desde ese monitor de bajo nivel. Distintos equipos tienen distintos monitores, en general tienen distintos procedimientos, todos los procedimientos están documentados en documentos de Cisco. Ok, los routers, los switches y los routers, el curso plantea como que son todos iguales, digamos, todos los equipos son más o menos iguales. La realidad es que Cisco tiene muchas familias de equipos y no todas las familias operan de la misma forma, digamos. Cada familia, lo que yo, no sé si en algún momento usé la palabra, pero la palabra que normalmente yo uso por lo menos es arquitectura. O sea, distintas arquitecturas tienen distintas características. Entonces, yo soy una arquitectura o un equipo que por mucho tiempo fue un equipo muy interesante, es un 6500. Un 6500 es un switch modular de capa 3 y tiene una arquitectura muy compleja en algún sentido. De hecho, es la superposición de un switch y un router en la misma caja. Y de hecho tiene dos procesadores. O sea, tiene un procesador de switching, un procesador de router y cooperan entre ellos, se pasan la consola. O sea, tienen cosas raras y hay muchos equipos que tienen, entre comillas, cosas raras específicas del equipo. En términos generales, la mayoría de los equipos tienen alguna forma de mantener código en ROM, o sea, código que es inalterable, salvo que saque un chip de memoria y ponga otro. O sea, tengo que físicamente acceder al equipo y cambiar cosas. Después tiene algún mecanismo de almacenamiento persistente de memoria, pero cambiable, típicamente flash, en donde almacena no solamente configuración, sino también el código, digamos, el código que actualmente estoy usando, y eso me da pie a poder actualizar las imágenes, como las llamamos, a lo largo del tiempo. Tiene una zona de lo que llamamos NVRAM, que es más o menos lo mismo que Flash, conceptualmente es memoria no volátil, o sea, memoria que se persiste,
pero históricamente Cisco lo refiere como a la configuración de base del equipo. Y ahí hay, entre otras cosas, por ejemplo, cuál es el código que se bootea. O sea, si yo tengo los archivos de múltiples imágenes en memoria, en flash, yo puedo configurar en la NVRAM cuál de esas imágenes es la que tiene que ser cargada por el monitor. Y una cosa distintiva, digamos, del NVRAM es que es leíble y escribible por comando desde el monitor, a diferencia de lo que llamamos la configuración del equipo, que efectivamente solo la lee el sistema operativo, iOS, digamos. El monitor, digamos, no tiene capacidad de entendimiento de la configuración del router, si se quiere. Ok, entonces en lo que es la iniciación, digamos, de un router, primero sale de la ROM, lo primero que se hace es lo que llamamos POST, esto es igual que como si fuera una PC, es el Power On Self Test, donde se establece que todo funciona, por decirlo de alguna forma. Después hace la carga, eso lee efectivamente la NVRAM y dice, ok, voy a cargar tal imagen, y ahí hace la carga de la imagen. En muchos casos las imágenes Cisco las almacena comprimidas para hacer más eficiente, digamos, el uso de esa memoria, que históricamente no era tal vez demasiado grande. Y entonces cuando uno ve la carga, uno ve que está descomprimiendo el código, digamos. Uno ve unos... Ayer lo vieron, ayer o anteayer, cuando reboté el switch, esos numerales que va poniendo en pantalla tienen que ver con que estoy descomprimiendo código y cargándolo en memoria. El código en muchas arquitecturas corre en memoria, o sea que no hay lectura de flash durante la ejecución. Y después toma el control, digamos, el sistema operativo y interpreta, por decirlo así, la configuración y empieza a hacer lo que fuere, incluido darme servicio en la consola. O sea, me aparece la pantalla de, no la pantalla, me aparece el string de login. O sea, esto está andando, digamos, y apreté enter para empezar o cosas por el estilo. Ok, parte de todo ese circuito, como les comenté recién, es identificar si tuviera múltiples imágenes, cuál es la imagen que uso para bootear. Los equipos pueden incluso bootear por red. O sea, yo puedo decirle a ROM Monitor que en vez de acceder a un archivo que tiene en la flash, que acceda por TFTP para cargar una imagen para ejecutarla. ¿Ok? Y lo que define cuál es la imagen y cómo está configurado, digamos, la ejecución, es una variable de configuración que llamamos el config o configuration register. El config register o configuration register es un número de eso, o sea, de 2 bytes, que se maneja como si fuera, digamos, una máscara de bits, o sea, tiene una cierta cantidad de valores preconfigurados. Y hay un par de bits que son bastante conocidos por gente que ha trabajado con esto, uno de los cuales es ignorar la configuración del equipo. Y es la forma en que uno recupera un equipo que tiene una configuración, digamos, que está evitando que yo pueda acceder a ella. Entonces yo le puedo decir, ignorar la configuración, bootea sin configuración, y de ahí en más yo puedo tomar control de la plataforma y hacer lo que quiera. Ok, para que esto se pueda alterar, efectivamente, cada equipo tiene alguna forma de trabar el buteo y dejarme bajo control de ROM Monitor. Y para que yo no esté exponiendo algún tipo de información sensible, información privilegiada, información privada, que sea parte de la configuración, una opción de configuración es básicamente si alguien interrumpe la carga del equipo, entonces borro la configuración. O sea, le puedo
configurar al equipo para que si alguien trata de tomar control utilizando este mecanismo, o sea, el mecanismo de interrumpir y hacer una carga evitando la lectura de la configuración, eso automáticamente genera que el equipo borre la configuración, o sea, que mantiene la seguridad de acceso, la confidencialidad de esa configuración, aun cuando alguien toma control físico del equipo. Porque en la mayoría de los casos, para lograr quedarme en modo de ROM monitor, en modo de control inicial, tengo que tener control físico del equipo, o sea, tengo que apretar un botón en la caja. Así que tengo que estar físicamente donde está el equipo. Ok, entonces si este valor está en el valor estándar, 2102, 2104, entonces el equipo busca una imagen en Flash. Normalmente si no tengo una imagen definida en NVRAM, entonces carga la primera imagen que encuentra. Primero es una cosa medio rara. En realidad carga la imagen más reciente que encuentra, porque si yo actualizo una imagen y no digo qué imagen quiero bootear, la imagen que bootea es la más recientemente cargada. Y de nuevo, depende de cada equipo. Hay equipos que intentan un par de veces la carga y si la carga da algún tipo de error, entonces intentan la carga de otra imagen. Esos son mecanismos para tratar de evitar que una imagen que no corresponde termine deshabilitando el servicio del equipo. Y no mucho más. O sea, en realidad, si no tengo imágenes, estoy frito, en el sentido de que quedo en ROM monitor. ROM monitors actuales tienen capacidad para inicializar las placas de red para hacer transferencia con TFTP. Así que en los ROM monitors actuales puedo hacer lo que se llama un TFTP download, ¿ok? Una descarga de código utilizando TFTP, que evita que uno duerma, digamos, en el sitio del laboratorio. Ok. Configuration Registry, ya se los dije. Distintas arquitecturas tienen distintos esquemas para alterar los valores del Configuration Registry. Hoy por hoy la mayoría de los equipos tienen una secuencia predefinida para alterar ese valor sin tener que lidiar con el número en hexadecimal. En equipos muy viejos, 2500, que es el equipo que les mencioné creo que el lunes, había un comando que era casi secreto para cambiar el config registry. Entonces uno podía ir al ROM monitor, pero si apretaba un signo de interrogación, el comando que me dejaba cambiar el config registry no figuraba listado, y era como que era un secreto ingeniero, digamos, cuál era el comando que uno tenía que dar, que era algo así como O/R, es una cosa muy rara. Están valores, digamos, de bits del config registry. El primero dice no quiero bootear. El segundo dice quiero bootear la primera imagen. Los bits siguientes dicen distintas opciones. Está configurado ahí, por ejemplo, a qué velocidad trabaja el puerto serial. Yo puedo alterar que trabaje a 9600, que es típicamente 9600 bits por segundo, que es típicamente el default, pero lo puedo poner a 2400 o a 300, digamos. O sea, hay montones de opciones que son claramente históricas. Gas. Carga. Lo vieron ayer. Anteayer, no me acuerdo, cuando votemos el switch, pero efectivamente dice, ok, estoy cargando self-decompressing the image, o sea, estoy descomprimiendo la imagen que está almacenada en código, en el archivo. Acá también hay algo que está evolucionando, aunque no está descrito en esta guía. Históricamente los equipos tenían lo que llamamos código monolítico. Todo el código de una plataforma residía en un archivo, reside en un archivo en muchas arquitecturas todavía. Pero en la evolución de código de Cisco, ¿se acuerdan que les comenté que por más que estamos viendo como que iOS es el único sistema operativo, les conté un poco que
Cisco hoy por hoy tiene varios sistemas operativos más o menos parecidos en muchas cosas, pero claramente distintos de iOS, de los cuales el más parecido a iOS es el que se llama iOS XE, que trata de ser compatible a nivel de interfase con el usuario, digamos, con iOS. O sea, uno no debería ver mucha diferencia entre iOS y iOS XE. Pero una característica fuerte de iOS XE es que, a diferencia de iOS, que efectivamente es un sistema operativo monolítico, o sea, es single task, o sea, es un sistema operativo muy viejo hoy por hoy. Entonces, a diferencia de iOS, XE es multitask, o sea, soporta el uso de múltiples procesadores que hoy por hoy, digamos, la mayoría de las arquitecturas tienen. Y la otra cosa que es modular, o sea, tiene código separado para las distintas funciones que tiene en el router. Y entonces, en función de eso y para poder estar alineado con lo que vimos de SI, CD, o sea, estar alineado con que uno pueda integrar mejor actualizaciones en forma continua, Cisco de un tiempo a esta parte está pasando a recomendar la instalación del software en forma de archivos independientes en la memoria o en el file system de los dispositivos. Entonces estamos cambiando de esto que es instalación monolítica, o sea, tengo un solo archivo y se abre en el momento en que booteo, a tener múltiples archivos y ser actualizables por separado. Eso no está reflejado acá, pero tengan presente, digamos, que eso está pasando en distintas líneas de equipos. Ok, Show Version me muestra efectivamente cuál es la versión que estoy corriendo. Esto es un equipo viejo ya, 2900. De hecho, son switches no modulares, digamos, switches de acceso no modulares. Y queda claro, esto está compilado en el 2012, ¿ok? O sea, el mismo mensaje de Show Version me está mostrando que esto es bastante viejo ya. Es el switch que, bueno, el switch que miramos, el 3560, en algún sentido es de esta época. En 2900 hubo muchas generaciones, yo tengo uno acá al lado, digamos, pero una de las cosas que vimos, por ejemplo, es que tenía una imagen que no tenía implementado IPv6. Es otra cosa que cambió. Cisco tenía antes imágenes específicas para código, o sea, la imagen que implementaba tal o cual protocolo era esta, la imagen que implementa tal o cual cosa es esta otra, y tenía un control de distribución de imágenes. Hace rato que Cisco cambió en casi todas las arquitecturas a lo que llamamos imágenes universales, en donde el código que está en la imagen implementa absolutamente toda la funcionalidad y después yo puedo licenciar, o sea, yo tengo que habilitar la capacidad de hacer esto o aquello y a veces tiene, digamos, una carga monetaria, o sea, yo tengo que poner una licencia, digamos, para habilitar tal o cual cosa. Ok, ¿cómo se carga el archivo de configuración? El archivo de configuración en muchas arquitecturas es único, o sea que cuando usted el equipo sabe cuál es su configuración de startup. Hay equipos que tienen opciones y pueden cargar múltiples configuraciones. Cisco en algunos equipos soporta lo que llama virtualización de dispositivos. Y el concepto de virtualización de dispositivos en Cisco es que uso la misma caja física para implementar múltiples equipos que a los efectos de administración funcionan casi como si fueran equipos independientes. Y eso es bastante común en algunos switches, en algunos firewalls también ocurre, se llaman contextos en los firewalls, o sea, depende del equipo, el nombre, digamos, cambia un poco, pero en esos equipos que soportan virtualización de dispositivos, es un clásico que cada dispositivo virtualizado tiene su archivo de configuración, porque funcionan como si fueran dispositivos independientes. En los routers que estamos viendo, digamos que son dispositivos únicos, el router bootea, después busca, digamos, la configuración de startup. Si no tiene una configuración
configuración de startup hace lo que vimos recién, de nuevo, no recién, pero cuando demostré que había reboteado el switch en ese caso, que es preguntarme si quiero entrar en un esquema de configuración inicial. Ahora, los routers, si no tienen configuración y tienen un enlace, sobre todo un enlace del estilo de WAN asociado al router, entonces, y ese enlace está activo, los routers tienen embebido en ROM Monitor un mecanismo de autoconfiguración. Y está pensado para hacer lo que llamamos trackless deployment, o sea, despliegue sin camión. Lo de camión es porque alguien tiene que ir y llevar el equipo, típicamente un ingeniero para hacer la configuración inicial en una sucursal, por ejemplo. Entonces el equipo de carga automática de configuración dice, uy, yo no tengo configuración, pero tengo un enlace que anda. Entonces, veamos si puedo ponerlo operativo y obtener una dirección de un servidor que esté del otro lado. Y hay un conjunto de mecanismos de configuración para autoconfiguración que dependen del tipo de enlace. O sea, es distinto en los enlaces seriales que en los enlaces de Ethernet. Y en el caso de Ethernet usan DHCP. O sea, levanta el enlace automáticamente sin configuración y trata de iniciar con DHCP, y si logra iniciar con DHCP, busca configuraciones de DHCP específicas que, entre otras cosas, le dicen de dónde bajar un archivo de configuración. Y si encuentra esa configuración y encuentra el archivo de configuración en el servidor de configuración, baja esa configuración, se autoconfigura y es puesto en servicio, digamos, sin tener que haber alguien localmente, digamos, para hacer la configuración inicial. Ok, para ver la configuración actual, supongo que eso ya lo vieron varias veces, show running config. Van a ver que el show running config empieza diciendo building configuration, porque estrictamente no es un archivo que está almacenado, sino que es la configuración que está en los distintos componentes que están en el router. Entonces, lo primero que hace el router es construir dinámicamente una configuración en función de cómo están configurados los componentes. Distinto ocurre si yo doy un show startup config. Si doy un show startup, eso me muestra una configuración que está almacenada como tal, como archivo, digamos, en el equipo. Entonces eso básicamente me da la configuración directamente sin mayor historia. Ok, actualizaciones. ¿Puedo actualizar, digamos, la versión de iOS? La respuesta es sí. ¿Cómo se hace? Ok, tengo que bajar una imagen nueva. ¿De dónde bajo imágenes nuevas? Típicamente del sitio de descarga de Cisco. Cisco tiene un portal, ese portal me puedo autenticar, ese es el famoso CCO o Cisco ID. Cisco registra para cada usuario el nivel de autorización de acceso a distintas áreas y a distintos códigos. Entonces, no cualquiera puede bajarse cualquier imagen de Cisco. Hoy por hoy, el acceso a imágenes de dispositivos está típicamente trabado a través de lo que se llaman acuerdos de soporte. O sea, yo tengo que tener un contrato de soporte, digamos, con Cisco sobre el estilo de equipo del que quiero bajar una imagen. Y ese contrato de soporte tiene que estar activo, y una vez que yo tengo un tilde del lado de gestión de Cisco del estilo este usuario es capaz de bajar tal o cual cosa, entonces puedo acceder a navegando, digamos, al repositorio de configuraciones. Las configuraciones, no configuraciones, imágenes. Las imágenes están organizadas por tipo de dispositivo, así que puedo navegar hasta que encuentro, este es el que quiero, y típicamente tengo variedad de imágenes disponibles, en donde las imágenes típicamente tienen lo que llamamos número de versión, mayor, menor y de versión. Después hay un indicador que es lo que llamamos trend, o lo que Cisco llama trend de desarrollo. Entonces hay Ms, que son el mainline, o sea, la línea principal, y hay típicamente lo que llamamos T-trains, o sea, trenes T, que son diría, de desarrollo. O sea, Cisco
desarrolla nuevas características en las imágenes y las da a probar en algún sentido con las imágenes T. Cuando llega a un estado en que quiere integrar todas esas funcionalidades en una imagen nueva, si se quiere, todo lo que sería la 15.4T, ese es normalmente el nombre que uno diría para ese tren, todas las funciones que están en las distintas 15.4T van a dar a una 15.5, o sea, a la versión menor siguiente. Ojo con eso porque en ese sentido, que una 15.4T1, por ejemplo, puede tener funciones que son específicas de la T1 y que no están en una T6. Yo podría tener una 15.4T6 que tiene algunas características particulares. Todo eso normalmente con respecto a cosas nuevas, por decir así, o sea, desarrollos de nuevas características que hay en imágenes. Fecha de release, tamaño de memoria que necesito para ejecutar. Este es un clásico viejo. Antes uno efectivamente tenía que subirle la memoria para poder ejecutar ciertas imágenes, sobre todo de la época en que las imágenes eran específicas. Hoy por hoy, ahí pueden verlo, digamos, es un C2900 universal. ¿Ok? Ese universal tiene toda la funcionalidad en la misma imagen. Otro histórico que sigue estando por ahí dando vuelta es ese K9. Ese K9 identifica esta imagen como una imagen que tiene código de encripción, entre otras cosas. Estados Unidos por mucho tiempo tuvo reglas estrictas para exportar código que tuviera ciertas características. Encripción es una de ellas. Entonces, las empresas que están basadas en Estados Unidos tienen restricciones de exportación para ciertos códigos y entonces Cisco identifica las imágenes que tienen código de encripción con ese sufijo que es K9, o sea que las imágenes K9 no se pueden, por ejemplo, aún al día de hoy, hasta donde tengo entendido, exportar a Cuba, a Irán, hay una lista de países, digamos, a los cuales legalmente uno no puede llevar esas imágenes. Ok, entonces las imágenes se almacenan en Flash. Normalmente lo voy a poner en un servidor de TFTP y hacer un copy, digamos, de TFTP a Flash. De hecho, el comando es copy TFTP a Flash, digamos, cuando estoy copiando una imagen. Si estoy trabajando con configuraciones, entonces copy running, en realidad es running config a startup config. Eso copia la configuración que estoy usando ahora a la configuración de inicio, ¿okay? Al startup config. Este comando históricamente era write. Y un montón de gente, entre el que me incluyo, es al día de hoy que sigue escribiendo WR, que es la forma más corta de salvar la configuración, en vez de hacer un copy running startup, que es la forma larga, por decir así. Cisco hace mil que viene diciendo esto no va a andar más, así que empiezan a usar el otro comando, pero sigue andando, con lo cual lo seguimos usando. Configure Terminal, ya lo usaron hasta la sopa, esto hablarlo ahora es medio una locura, pero efectivamente me pone en modo configuración. Lo que escribo se junta con la configuración actual. O sea, no reemplaza configuración, sino que, digamos, se suma. Es todo un tema esto, y es un histórico de Cisco. No hay una forma fácil de reemplazar configuración. Cisco en algún momento intentó, de hecho hay algunos comandos que tienen que ver con ello, hay un comando que se llama config replace, por el cual yo trato de decirle a un equipo, en realidad le digo a un equipo que reemplace su configuración actual por otra, digamos, y eso a veces anda y a veces no, y medio que Cisco tiró la toalla. La única forma de reemplazar la configuración actual es grabar una configuración de startup nueva y rebootear el equipo, lo cual a veces es un poco duro, sobre todo con equipos grandes que afectan muchos servicios, digamos, cuando están andando.
Ok, running config, configuration de un TFTP server y, ok, si tengo esta configuración y copio una configuración de TFTP, lo que me va a quedar es la suma de los dos. Eso es un poco la idea de ese slide. Si quiero salvar la configuración, la puedo copiar a otro lado, copy running config TFTP. Cuando uso estos aliases de transporte, me pide los datos necesarios para usar el protocolo que corresponda. Entonces, en el caso de TFTP me dice, ok, ¿cuál es el servidor de TFTP y cuál es el nombre del archivo que tengo que grabar? Y si el TFTP anda y tengo autorización para escribir, lo cual no es poca cosa, entonces típicamente lo que voy a tener es una cierta cantidad de signos de exclamación. Que son transferencias correctas de bloques. Históricamente iba un signo de exclamación por cada bloque. Los bloques de TFTP son de 512 bytes. Hoy por hoy, que las configuraciones a veces son grandes, hay equipos que ponen un signo de exclamación cada 10 bloques, o sea, cada 5K. Depende del equipo. O sea, hay equipos que hacen ciertas cosas y otros que hacen otras. Copy TFTP a running config, esta es la inversa, que decíamos recién. Esto es un merge de una configuración que viene hacia la configuración que estoy ejecutando actualmente. Y para estar seguro de que esa es la configuración que voy a usar y que no se mezcla con la anterior, debería ser un copy TFTP a startup config. ¿Ok? Y después rebootearlo. ¿Preguntas? Sin preguntas, sin preguntas, sin preguntas. O intentemos a ver si esto anda. Y si anda el anterior, este es más aburrido como comando, es básicamente ver comandos que son molestos pero no se aprende demasiado. El de NTP es más interesante, sobre todo si nunca configuraron NTP, para ver lo que son las asociaciones de NTP, el establecimiento del sincronismo, ver que efectivamente NTP sincroniza al milisegundo, o sea, es muy buen sincronismo. Así que nada, vean si les anda ahora la parte de acceso al laboratorio. Grítenme rápido, si no anda, seguimos con teoría. Y si anda, los espero. Diría que hagan el de NTP, o sea, que es, de nuevo, creo que más interesante.